Bien, la comisión mixta que fue creada por decreto se fue, digamos, encargada de conocer las posibilidades y potencialidades de cada uno de los estándares. Entonces se hizo durante un periodo una serie de pruebas que lo que buscaban era conocer cuál era el comportamiento de cada uno de los estándares en relación a las variables geográficas de nuestro país, por ejemplo, cuestiones climáticas, relieve. Recordemos que la señal de televisión viaja por línea vista, de manera que entonces la cobertura se da a través, digamos, de las posibilidades de que llegue la señal y que no haya una interferencia, montañas y demás cosas. Cada vez que hay una montaña o un obstáculo, o sea, inmediatamente se colocan tres sombras, ¿verdad? Es decir, hay la posibilidad de que haya la región que queda después de la montaña, detrás de esa montaña o detrás de ese cerro, queda sin acceso a la señal. Entonces, nuestro país, que tiene un relieve pues relativamente complejo, tiene condiciones geográficas no solamente de relieve, sino también de clima pues, bastante complejas. Entonces, lo importante era conocer cuál era el sistema que tenía mejores condiciones y que se comportaba mejor en relación a esos factores para garantizar la mayor cobertura del territorio nacional, de manera que se buscara, digamos, que zonas donde tradicionalmente es complejo la llegada de la señal de televisión, se escogiera el sistema o el estándar que mejor tuviera desempeño en ese sentido. Por eso se escogió, entonces, bueno, estas pruebas las desarrollaron esta comisión mixta conformada por gobierno, ingenieros de ambas partes, es decir, del gobierno, de SUTEL y del sector privado, ¿verdad? En ese sentido, bueno, el Canal 15 tuvo una participación a través de su ingeniero, ¿verdad?, que estuvo, digamos, participando en todo ese periodo de pruebas. Bueno, en realidad las diferencias que tienen es de cómo se comportan en ese tipo de condiciones, ¿verdad? De cómo se comportan en términos, digamos, de razones o de aspectos geográficos. Aparentemente los otros sistemas que no son el brasileño-japonés o el japonés con adaptación de Brasil tenían dificultades para llegar en ciertas regiones, las regiones que clásicamente son difíciles, ¿verdad?, por las razones de geografía. Recordemos que cada uno de estos estándares los crearon los países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sistema europeo lo crearon los países de la Comunidad Económica Europea, el sistema estadounidense lo creó Estados Unidos con sus propias condiciones, ¿verdad? Con sus propias condiciones geográficas. Entonces, bueno, tienen esa diferencia. A mí me resulta curioso de que, bueno, sea el sistema japonés con la adaptación brasileña, que es la que mejor se comporta con nuestro país. ¿Por qué? Bueno, haciendo una comparación pues un poco ligera, sin mucha minuciosidad, conocemos que Brasil tiene condiciones climáticas muy parecidas a las de Costa Rica, o tiene regiones que tienen condiciones muy parecidas, ¿verdad? Y también condiciones de relieve. Bueno, yo creo que lo más importante es entender que el cambio en la plataforma tecnológica, o sea, la televisión digital tiene una serie de ventajas y algunas desventajas. O más bien, para ser exacta en el concepto, la transmisión digital terrestre, lo que llamamos TDT, ¿verdad? Ventajas, bueno, tiene una mayor nitidez en cuanto a la señal de audio y la señal de video, o sea, mejora indiscutiblemente la calidad. El problema es que si llega con todas esas posibilidades, pero si hay dificultades no llega, o sea, jamás vamos a poder ver televisión con lluvia como hoy la vemos, si digamos estamos en alguna región o no tenemos una antena lo suficientemente grande y levantada del techo, entonces bueno, vemos la lluvia. En este caso la señal digital llega o no llega, pero si llega, no llega acompañada de fantasmas y de lluvias, ¿verdad? Entonces esto yo lo veo como una desventaja porque en algunas regiones del país, o sea, tendríamos la situación de que no llega la señal del todo, ¿verdad? Otra ventaja es que pueden operar simultáneamente en el mismo ancho de banda hasta 4 frecuencias haciendo transmisión estándar.
Eso sí, ¿qué significa? Que por ejemplo, cada concesionario, cada operador podría pensar en dividir la señal hasta en 4 señales simultáneas y eso me lleva entonces a compartir con ustedes que el tema fundamental para el periodismo, para la producción audiovisual, con esta transición tecnológica, el tema fundamental es el tema de contenidos. O sea, va a haber un paso y una transformación dramática en lo que hoy conocemos por televisión desde el punto de vista tecnológico, pero si esa transformación dramática no va a estar acompañada de una mayor oferta, de una oferta de calidad, o sea, lo que vamos a tener es entonces pues la misma televisión o los mismos contenidos que tenemos hoy, solo que multiplicados en el número de veces, ¿verdad? Implicaciones para la publicidad. Bueno, yo creo que las implicaciones son que al aumentar la cantidad de posibles señales, bueno, probablemente se va a fragmentar, ¿verdad? Y a multiplicar también las opciones.